Muchas gracias esta mañana por estar aquí con nosotros y poder adorar a nuestro Dios con las canciones, las alabanzas y ahora en este momento con la predicación de la palabra, y vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo. Así que vamos a orar. Así que damos gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Te ruego, Dios, que me ayudes a presentarla correctamente y poder explicar lo más claramente posible lo que tú quieres comunicarnos a nosotros en el día de hoy, que ella encuentre lugar en el corazón de mis hermanos en esta mañana y que tú hagas la obra que solamente tú puedes hacer a través del Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Dice que ha habido suficiente sobre el Día de los Padres ya en esta mañana, pero pienso que puedo añadir un comentario ahí sobre el Día de los Padres, y es que nosotros tenemos a los padres también en muy alta estima y no ponemos a los hombres y a las mujeres necesariamente en competencia. No es lo que hace la palabra de Dios, sino que ellos tienen papeles y roles complementarios. Eso es lo que hace la Escritura. Sin embargo, en esta mañana usted no va a escuchar un mensaje acerca de los padres, sino que nosotros vamos a continuar con Segunda de Pedro. Así que si usted está esperando un mensaje de los padres en español en esta mañana, no va a ser el caso, sino que nosotros vamos a seguir exponiendo nuestra serie de Segunda de Pedro, que comenzamos ya hace un buen tiempo. Y la serie, según recuerda, le titulamos Aferrados a la Palabra en Tiempos Difíciles, y en esta mañana nuestro título será Desenmascarando a los falsos maestros. Y quiero empezar con esta frase que escuché por ahí, me pareció muy apropiada para esta mañana. Y la frase es: si tu fe no te ha cambiado, tampoco te ha salvado. Si tú tienes una fe, una supuesta fe, que no ha cambiado ninguno de tus deseos, tus pasiones, tus intereses, es seguro que esa fe tampoco te ha salvado. Y eso va a ser importante cuando expongamos y expliquemos el texto en esta mañana. A manera de repaso, nosotros habíamos dicho que el tema de Pedro es advertir en contra de los falsos maestros y de cómo ellos se burlan de la venida de Cristo y piensan que van a quedarse sin castigo, sin juicio. Y Pedro, en Segunda de Pedro, nos revela sobre la realidad de ellos, de los versículos 1 al 3 en Segunda de Pedro capítulo 2, pueden ir a ir conmigo, donde en el versículo 1 él habla de la realidad de los falsos maestros. Y nos habla también de cómo ellos operan, cuáles son sus motivos, que es dinero principalmente, cómo entran encubiertamente, y advierte que aunque ellos piensan que van a quedar impunes, dice él, dice ya de largo tiempo, versículo 3, la condenación, dice, de ellos no se tarda y su perdición no se duerme, porque esos mismos en el capítulo 3 dicen que Cristo tiene mucho tiempo que dijo que iba a venir y no ha llegado. Y él dice que solamente es un asunto de la paciencia de Dios, que Dios no ha llegado, y les advierte eso. Entonces él empieza del versículo 4 al versículo 8 y da tres ejemplos del Antiguo Testamento. Tres ejemplos. En el versículo 4 usa el ejemplo de los ángeles que pecaron, que fueron echados a una cárcel que se llama Tártaro. Es un lugar oscuro, muy oscuro. Segundo ejemplo que nos da es el ejemplo de Noé y el diluvio en el versículo 5. Versículo 6 entonces y el versículo hasta el 8 nos da el ejemplo de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Entonces conecta con el versículo 9. Escuchen lo que dice el versículo 9. Es conectando con el versículo 4. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Por eso Dios hizo eso del versículo 4 al versículo 8, los tres ejemplos que nos da. Que aunque los falsos maestros piensan que van a quedar impunes, dice no, el Señor sabe hacer dos cosas. Una, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y número dos, sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, en los versículos 10 en adelante, que el hermano Joaquín estuvo exponiendo en las semanas anteriores, Pedro describe más ampliamente la característica de estos farsantes. Noten los versículos 10 y 11. Leo aquí, conectando con el versículo 9. Dice, sabe Dios, ¿verdad? El versículo 9. Y dice, versículo 10, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne,
andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y noten con atención el versículo 14. Dice 5 cosas de esos falsos. Oigan esto, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Eso quiere decir que no pueden ver a una joven, no pueden ver a una mujer sin pensar en utilizarla para sus planes adúlteros. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. 2, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Joaquín estaba explicando los versículos 15 y 16 de estos que inducen a los otros a pecar con un propósito de sacar ganancia, de sacar dinero. Entonces, el pasaje de nosotros hoy son los versículos 17 al 19 y como hemos dicho, el título será Desenmascarando a los falsos maestros. Vean conmigo el texto 17 al 19, dice lo siguiente. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y este texto lo vamos a exponer en 4 secciones o 4 encabezados también, como decimos, para ayudarle a usted a llevar el orden de lo que estamos diciendo. ¿Cuáles son los 4 encabezados que vamos a ver este texto? Número 1, su identidad, versículo 17, primera parte. Número 2, sus palabras, versículo 18, primera parte. Número 3, sus promesas, versículo 19, primera parte. Y número 4, su destino. Entonces veremos su identidad, sus palabras, sus promesas, su destino. 4 secciones. Comencemos inmediatamente entonces, en cuanto a estos farsantes, con su identidad. Su identidad. Noten de nuevo conmigo el versículo 17. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. ¿Qué hace Pedro aquí? Pedro utiliza aquí 2 metáforas. 2 metáforas para describir a estos farsantes. Recuerden lo que es en retórica y en la clase de gramática que nos dieron, uno tiene diferentes figuras de literatura, figuras literarias, y no utiliza aquí un símil, porque cuando se utiliza un símil, tú comparas algo con algo y dices, esto es como la madera, esto es como, eso es un símil. En este caso es una metáfora porque la implicación es implícita, o sea, lo que está explicando es implícita, se entiende. ¿Qué está diciendo? Primera metáfora para comparar a estos farsantes. ¿Qué dice él? Dice, estos son fuentes sin agua. Póngase a pensar, esto es una especie de contradicción. Incluso hay algunas traducciones que dicen manantiales. Cuando usted piensa en manantiales, usted piensa en agua. Yo estaba buscando imágenes de manantiales en Google ahí, imágenes, y son preciosas. Invitan a uno como a meterse y a bañarse. Quiere uno que el agua como que le caiga en la cabeza y todo eso, cuando uno piensa en manantiales, especialmente en días como estos que hace tanto calor. Pero aquí dice, estos son fuentes sin agua. Es una contradicción. ¿Cómo va a haber una fuente, un pozo, un manantial sin agua? Así son los falsos maestros. En ese tiempo y en esos lugares donde hay tierras muy desiertas, era muy peligroso para una persona que viajaba y encontrarse que piensa que hay un pozo, que hay un manantial de lejos donde él lo ve, y cuando llega no hay agua, está seco. ¿Ustedes han visto cuando hace mucho calor y uno está en la carretera y se hace una especie de mancha o de color brilloso que parece agua, y eso es lo que uno le llama ¿qué? Una especie de ¿qué? Espejismo, es un espejismo. Y tú llegas ahí, caminas y piensas que está mojado, y cuando llegas, no, es un espejismo, no hay agua. Cuando estos hombres, estos beduinos que vivían en esos lugares bien áridos y bien secos que caracterizan esos lugares, en esos lugares del oriente, era bien peligroso porque ellos posiblemente estaban ya en lugares donde había agua real, peces verdaderos, y notan allá uno que parece ser uno verdadero, y se alejan del que verdaderamente tiene agua y van a buscar otro, y cuando llegan, ¡qué decepción! Es un pozo sin agua.
es un manantial que no tiene aguas. Y Pedro utiliza esto para comparar a los falsos. Estas fuentes sin agua, en este caso los falsos maestros, son entonces como un pozo sin agua. ¿Cómo son? Inservibles. No tienen ninguna utilidad para sus oyentes. El exponerse a falsos maestros es más dañino y más peligroso que lo que usted puede imaginar. Como hemos dicho, una falsa enseñanza va a conducir a una mala vida. La verdad importa. Los falsos maestros solamente aparentan ser algo que no son. Escuchen conmigo, no lo tienen que buscar para ganar tiempo aquí. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, y Pablo está hablando de los falsos apóstoles. Miren lo que Pablo dice. Dice, porque estos falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La palabra disfrazar ahí está 3 veces, y otra es fraudulentos. Los falsos profetas, los falsos maestros solamente aparentan algo, pero realmente no son lo que ellos aparentan. Pedro utiliza entonces una segunda metáfora para hablarnos de la identidad de estos falsos maestros. El versículo continúa diciendo, el versículo 17, dice, y nubes empujadas por la tormenta. La palabra aquí, nube, las mejores traducciones dicen que debería traducirse neblina. Y yo empecé a buscar nubes, neblinas. ¿Qué es esto realmente? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay la palabra niebla y la palabra neblina. En inglés, usted utiliza la palabra F-O-G, como de fog, y se utiliza neblina, la palabra M-I-S-T, como mist, y hay una diferencia. La palabra que se utiliza aquí no es fog, sino mist, de neblina. ¿Cuál es la diferencia y por qué eso es importante? Cuando usted está manejando, usted puede notar que hay una especie de humo en la carretera. Ese es el fog que baja y cubre la carretera y es más densa, más denso esa niebla que la neblina. ¿Cómo se forma la niebla y la neblina? Se forman con pequeñitas gotitas de agua y en un cambio brusco de temperatura se forma esta especie de nube oscura que lo que hace es empañar ¿qué? La visión. Es interesante que la niebla tiene un poquito más de agua que la neblina. La neblina es de lo que está hablando aquí Pedro. Miren si son falsos estos maestros que prometen tener algo que no tienen. Porque esto es importante. En ese tiempo también, en una cultura agraria, que los hombres dependían del campo para sostener su familia y su negocio. Cuando están esperando lluvia y ven una nube, casi empiezan a hacer así con la mano, va a llover. Y lo que ocurre es que esta neblina fácilmente se convierte en una tormenta. ¡Qué decepción! Así son los falsos maestros. Son fuentes sin agua y son neblinas, son como neblinas. Prometen a la tierra sedienta que va a caer agua y lo que llega entonces es un torbellino que incluso no trae aguas que la tierra necesita, sino que al contrario se lleva todo lo que quedaba. Así de destructivos son los falsos maestros. Y yo pienso que es tan sabio el Espíritu Santo orquestando y explicando esto de estas maneras. Yo estaba fascinado viendo estos ejemplos. Dice, ¿por qué no dice sencillamente nube? No, no solamente nube. Y ni siquiera es niebla, no es neblina. Es finita, tiene muy poca agua. Dura muy poco tiempo y cubre más espacio que la niebla. Más de 1 kilómetro. La niebla, lo que uno llama fog, es más corto. La neblina es más larga. Solamente oscurece la visión, no dejando ningún provecho a los hombres ni a la tierra. Con estas metáforas, Pedro presenta la malicia de los falsos maestros en todos sus colores, dice un comentarista. Dice que el punto de la comparación está en el engaño de los falsos que crean expectativas que no pueden cumplir. Esa es
la identidad de los falsos maestros que Pedro presenta en la primera parte. En segundo lugar, después de ver entonces su identidad, vamos a ver ahora sus palabras. Noten ahí entonces en el versículo 18 de 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver ahora sus palabras, cómo hablan. Dice aquí, pues hablando palabras infladas y vanas, dice aquí el texto, esto de palabras infladas son palabras arrogantes, hablan con arrogancia, y Joaquín explicó de cómo hablan de las potestades superiores, hablan de Satanás y los demonios. Y yo quiero aquí una advertencia a los que han sido expuestos posiblemente por falsas enseñanzas. Usted como creyente no está atando demonios, ni pisándole la cola al diablo, ni hablando con Satanás. Eso es arrogante. Y si a usted le han enseñado eso, eso es falso, eso es incorrecto, porque dice claramente que ni aún los ángeles, que son mayores en potencia y en poder, se atreven a proferir palabras de maldición, sino que decían, el Señor te reprenda. Cuando usted oye una persona hablando por ahí de que yo el diablo lo piso, y hay canciones así, todo eso es antibíblico. Usted está hablando de cosas que usted no entiende. Usted no entiende, eso es arrogancia. Muy peligroso eso. Hablan con palabras que los hacen parecer eruditos, pero que sus enseñanzas contradicen doctrinas bien claras de las Escrituras. Son palabras bien infladas, o sea, un discurso bien amplio, bien florido, lo que sea, y cuando tú analizas bien, no tiene contenido espiritual. Dice también, son palabras vanas, carecen de verdad, son perversas, son depravadas, son frágiles, son vacías, son confusas. Una de las cosas que caracteriza el movimiento emergente, si ustedes han oído hablar de lo que es la iglesia emergente, es su indefinición. O sea, usted habla con uno de estos maestros y ellos hablan y dicen muchísimas cosas, es como los políticos. Tú le haces una pregunta, mira, ¿cuál fue el presidente del país tal y tal cosa? Dice, mira, unos rodeos y unas vueltas y una cosa. Miren, en el año 1945, cuando fulano de tal, si tú estás haciendo... Yo estaba viendo a quien posiblemente iba a ser aquí el presidente de Estados Unidos, Bernie Sanders, recientemente, cómo atacaba el cristianismo. Estaba abrumado yo eso. Cómo mostraba él una especie de desdén y prácticamente como un odio por el cristianismo. Y es penoso eso. Pero también me dio mucha pena también de que el que se estaba defendiendo, es creyente, yo esperaba que él respondiera con más firmeza. Cuando él le hacía la pregunta de que si los musulmanes o los judíos, si no tenían a Cristo, el Mesías, como el único Señor, si iban a perderse, él solamente daba vueltas y decía, Señor, yo soy cristiano y en mi universidad. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que no es tan fácil ser un Juan el Bautista. No te toca tener esa mujer, es la mujer de tu hermano. O como Cristo decir claramente, tú lo has dicho, yo soy el Mesías, sabiendo que te va a costar la vida. O como un MacArthur cuando va al programa de CNN, le hacen preguntas claramente, él habla con la palabra de Dios valientemente. ¿Por qué pasa eso? Porque queremos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, el aplauso de los hombres. Es muy penoso. Los emergentes tienden a usar un lenguaje indefinido que tú no sabes realmente qué es lo que ellos creen. Estos falsos hablan así, hablan muy bonito, hablan muy florido, pero las palabras son vacías, son confusas. Tú vas a una iglesia de esas, a su website, tú no tienes ni siquiera una declaración de fe, tú no sabes lo que ellos creen, ellos no se atreven porque no quieren que la gente sepa realmente lo que ellos creen, ni siquiera ellos saben bien lo que creen. Los falsos maestros presentan una especie de religión que le permitía a la gente vivir en libertad sin ninguna restricción. La gente podía ser cristiana, pero sin abandonar su vida de pecado y sensualidad. Mucho cuidado. Hay mucha gente que en nombre de la libertad cristiana viven de esa manera. Van a una iglesia por muchos años y dicen, yo creí. O argumentan, pero yo soy libre en Cristo. Y argumentan algo que los corintios decían como un refrán, y
Pablo se lo corregía, que ellos decían, todo me es lícito. Sí, pero los corintios decían eso, no es que Pablo decía eso así. Y utilizan versículos como ese para defender su supuesta libertad cristiana. Cuidado, estos falsos maestros que utilizaban con palabras rimbombantes e infladas y vanas, le hacían pensar a la gente que podían venir y quedarse en su pecado. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Y hay una diferencia con eso. Esa canción, por ejemplo, de Tal Como Soy, está bien. Pero tal como soy no se queda ahí. Tal como soy, ven, pero Dios te va a cambiar. Estaba pensando como un ejemplo en los artistas famosos que se convierten. Usted los ha visto. Supuestamente se convierten. Entonces llegan a estas iglesias que aparentemente les dicen, ay, no te preocupes, tú tienes un talento que tienes que utilizar para el Señor. Hoy tú lo sigues viendo entonces, supuestamente después que se convierten, yendo a conciertos con los mismos mundanos que ellos solían estar antes, cantando las mismas canciones en contra de los principios bíblicos. ¿Qué? Eso es una fe que no te ha transformado, no te ha cambiado, y entonces tampoco te ha salvado. Estos falsos prometen a la gente vivir una vida libre. Mateo capítulo 7, 13 y 14, yo lo voy a leer, es apropiado. El mismo Señor Jesucristo dice aquí, para los que piensan que sí, que pueden vivir de esa manera que los falsos les prometen, dice el Señor, Mateo capítulo 7, 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O tú vas a venir a la vida cristiana y tú piensas que tú vas a seguir con toda tu maleta y entras con todas tus cosas y con una carretilla y con todo lo que tú tienes y no hay ningún problema. No, la puerta es estrecha y no tan solo la puerta, después que entras, entonces tú, aquí yo estoy a las anchas, es una plazoleta. No, el camino también es angosto. Tú entras por una puerta bien estrecha y sigues caminando por esa puerta bien estrecha hasta que llegues a la ciudad celestial, como diría tal vez el Progreso del Peregrino. Esa es la vida cristiana que se presenta aquí, por todos lados. En el primer sermón de Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, escuchen los versículos 38 y 40 de Pedro, se llama un sermón. Dice Pedro en el versículo 38, dice, Pedro les dijo en el primer sermón del día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, dice, sed salvos de esta perversa generación. No hay tal cosa como un cristianismo y que tú sigues haciendo lo mismo que tú hacías sin cambio. No es posible. Eso es antibíblico. Estos falsos prometían a la gente que podían vivir sin preocupación y poder vivir en supuesta libertad. Y lo que le estaban ofreciendo era una especie de libertinaje. Noten el efecto que tiene su enseñanza. Dice el mismo versículo, continuando ahí, se seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Seducir es atraer, es una especie de carnada, es una especie de cebo para atrapar. ¿Qué carnada utilizan los falsos maestros para atraer a su presa, a su gente? Bien pensado eso. Concupiscencia de la carne y disoluciones. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es un deseo por lo prohibido. Y la carne es el asiento de la naturaleza del hombre caído, es tu parte pecaminosa. No es esta carne, como uno dice, que, no, porque esta carne... No, ese no es el punto de la carne. Es tu naturaleza caída, es ese deseo de rebelarse contra Dios. Y dice, y disoluciones. Y esto es lujuria desenfrenada, exceso, desenfreno, lascivia, despreocupación, desvergüenza. ¿Qué es lo que enseñan esta gente? En sus palabras bien elaboradas y todo eso, en el fondo lo que le están diciendo, mira, no hay ningún problema. Tú puedes vivir como tú quieras así. Y esos pecados favoritos que tú tienes sexuales, particularmente, tú puedes seguir porque tú eres libre en Cristo. Entonces, es una carnada, ¿por qué? Porque adentro, en el hombre, ¿qué hay? Ese deseo de rebelarse contra Dios. Y parece una carnada muy apetecible para el hombre. Oh, tú ven a Cristo y como quiera que sea, tú puedes seguir con tu vida y como tú estabas.
Tú tienes una mujer, tú tienes 2 queridas, no hay ningún problema con eso. Recuerdo una muchacha una vez, se le estaba dando unos estudios bíblicos para tratar de influirla para el Señor. Cuando se le explicó que ella tenía que dejar su hombre con quien no estaba casada, ella decidió no seguir con los estudios bíblicos. Oh, entonces le vamos a ofrecer a una persona una solución sencilla, antibíblica, de que puedes seguir en tu pecado y ser salvo. Como vamos a ver luego, vamos a explicar esa teoría de que tú puedes recibir al Señor como tu Salvador y después, opcionalmente, como tu Señor. Eso es antibíblico, eso es falso. Lea el libro de MacArthur del Evangelio según Jesucristo para que escuche una explicación sobre eso. Dice aquí que seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones. ¿A quiénes? Dice, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aquí no se pregunta, ven acá, pero aquí está hablando de personas que perdieron su salvación. ¿A quiénes seducen los falsos? Oigan la explicación. Dice, ellos han empezado a escapar. No es que son salvos. Dice que eso es un fenómeno que ocurre también en el campo misionero. Personas que por la influencia, por escuchar la palabra de Dios, empiezan a salirse de la vida que estaban viviendo, pero sencillamente todavía no son salvos. Eso se ve en las iglesias también. Usted ve una gente que viene por meses y a veces por años. Y con el tiempo la gente se desaparece. ¿Se desaparece por qué? Encuentra enseñanzas que contradicen lo que ellos quieren hacer. Sus pasiones no las quieren dejar. Cuando ven y entienden las demandas del Evangelio, dicen, mejor yo me voy. MacArthur dice que se debe traducir, por poco escapan o trataron de escapar. Son gente que están empezando a exponerse a la palabra de Dios. Y viene esta gente y le dice, pero ven acá, tú no tienes que vivir una vida tan complicada y tan difícil. No. Tú eres libre en Cristo. Alguien decía por ahí que el versículo más famoso de la Biblia no es Juan 3:16, sino es el versículo que dice, no juzguéis. Especialmente los inconversos lo saben muy bien. No juzguéis. Versículo muy mal utilizado también, muy a menudo. No juzguéis, pero juzgad ustedes con justo juicio. Sí debe juzgar. Dice MacArthur sobre este pasaje aquí. Dice, esta no es una descripción de personas salvas, sino de aquellas que son vulnerables porque tienen un gran sentido de culpa y ansiedad individual, como es el caso de las personas con matrimonios fallidos, los que viven en soledad y están cansados de las consecuencias de su pecado y buscan un nuevo comienzo en la vida. A esta gente, ese es como el target, a esos son los que buscan esos falsos maestros para engañar. Los maestros falsos explotan a estas personas para satisfacer sus propios deseos. Eso comenta John MacArthur. Y eso nos recuerda también sobre la parábola del sembrador, la que cayó junto al camino. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La gente viene, escucha la palabra por un tiempo, pero se va. La palabra no llega a producir un efecto en él hasta que es salvo y Dios empieza un proceso de transformación. Por eso entonces se va. Noten entonces, en tercer lugar, de estos falsos, sus promesas. Ya vimos su identidad, ya vimos sus palabras. Veamos ahora, número 3, sus promesas. Versículo 19. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Noten que dice, les prometen libertad. Lo que ellos estaban prometiendo realmente no era libertad, sino un libertinaje. ¿Qué es libertad realmente? Libertad es hacer lo que yo quiera hacer, guiado por mi propio corazón, como la cultura me enseña. Sigue tu corazón. Esa es la mentira más grande, que tú sigas tu corazón. Porque tu corazón, si Jeremías está cerca, te va a decir que engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? No sigas tu corazón. Ellos ofrecían un libertinaje. Era una idea de, tú puedes hacer lo que te parezca. Esa es la libertad cristiana. Y Gálatas dice lo siguiente, Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Somos libres en Cristo? Sí. Pero oigan cómo se entiende eso. A libertad fuisteis llamados, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
yo he visto a través de los años cómo pastores que hacen mucho énfasis solamente en una sola doctrina, en la libertad cristiana, ahora están fuera de las filas cristianas. Porque utilizaron eso de una manera desmedida. Y estos que enseñan esta supuesta libertad, mueven a otros también, especialmente a los más nuevos, que están empezando en la iglesia, o tal vez a los nuevos creyentes, a tomar una línea bien peligrosa, porque ellos no han sido entrenados en la palabra de Dios, no conocen la diferencia o lo que la Biblia enseña sobre lo que es la verdadera libertad cristiana, una libertad cristiana que busca no ofender a Dios, que busca realmente vivir conforme a la palabra de Dios, que por amor obedece a la palabra de Dios, pensando, si Dios ha hecho esto por mí, ¿cómo pudiera yo entonces vivir de esta manera? Eso es lo que mueve a uno a vivir conforme a lo que Dios dice, basado en esa libertad. Dice, les prometen libertad y dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ahí yo pensé en el pasaje de Mateo 15, 14, dice que son ciegos, guías de ciegos. O el pasaje que dice, ¿cómo tú vas a sacar la paja de tu hermano? Una cosita chiquititica. Cuando tú tienes una viga, tú tienes un palo. Pensé también en estos expertos de consejería de terapia matrimonial. Una consejera de terapia matrimonial. Y ella se ha divorciado 3 o 4 o 5 veces. Pero ven acá, ¿tú me vas a enseñar a mí sobre el matrimonio? ¿Y tú te estás divorciando y te has divorciado 5 veces? Eso es un joke, como dice, eso es joke. Eso es una broma, ¿cómo tú vas a...? Dice, les prometen libertad y son ellos mismos, dice, esclavos de corrupción. ¿Cuál libertad tú me estás prometiendo? Tú me estás prometiendo lo que tú mismo no puedes dar. Mateo capítulo 7, de nuevo voy a leer un par de pasajes. Por sus frutos los conoceréis. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aplica a los falsos maestros y aplica también a los falsos creyentes. Si usted supuestamente es creyente y no da buenos frutos, es por algo muy sencillo. Su árbol sencillamente es malo y como su árbol es malo, usted da malos frutos. Es tan sencillo como eso. No debemos, en ese sentido, engañarnos. Ellos mismos son esclavos de corrupción. Dice entonces, continúa diciendo el mismo versículo, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Cuál es la imagen que está utilizando aquí? Cuando se iba a la guerra en aquellos tiempos, el que vencía en la guerra, ¿qué hacía? Hacía esclavo a aquel que él venció. Lo sometía y era su esclavo. Esa es la imagen que está utilizando aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Si tú te sometes al pecado, el pecado realmente te domina, tú eres esclavo del pecado. Juan 8:34 dice Jesús, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No quiere decir aquí que una gente que peca un día, porque los creyentes pecan. No hay hombre que viva todos los días y no peque. Lo que dice una gente que vive practicando el pecado, y es la misma idea de primera de Juan. Dice, el que hace pecado como manera rutinaria, como tu estilo de vida, dice, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. El que se deja vencer por alguno, sea por alguien o por algo, es esclavo de ese pecado que lo vence. Y en cuarto lugar y último, vamos a ver entonces, y volvemos al versículo 17, la segunda parte, su destino. Vimos su identidad, vimos sus palabras, vimos sus promesas, ahora veamos su destino. Dice el versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Y dice entonces, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Cuando la Biblia habla de oscuridad, hace referencia al castigo del infierno. Jesús, en una narración, dice que el siervo malo iba a ser atado y echado a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, una referencia al infierno. Pedro también utiliza la palabra tartaró. Y tartaró se utilizaba y lo tomó prestado tal vez para que la gente entendiera también de ese tiempo de la obra de Homero, que era un lugar que si tiraban a alguien ahí duraba 9 días para llegar al fondo y era un lugar frío y oscuro, el tartaró.
Y era la idea para dar a entender el lugar incómodo de completa miseria del infierno. Dice que con frecuencia se utiliza la oscuridad para expresar la desolación y la miseria de los que están en el infierno. Se trata del castigo de los impíos después del día del juicio. El Señor también habló usando esos términos diciendo que serán echados a las tinieblas de afuera, como estábamos expresando aquí. Y Judas tiene un pasaje paralelo donde habla eso también. No lo vamos a leer por razones de tiempo. Dice que para ellos está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Yo estaba pensando, se nos queda muy poco tiempo aquí. La Biblia habla en términos muy fuertes sobre el castigo que les espera a los falsos maestros. Y yo dije, ¿por qué la Biblia no hace el mismo énfasis en cuanto a los dictadores y hombres que han sido responsables de la muerte de millones de personas? Y pensé en hombres como Stalin, Hitler, 17 millones, entre esos 6 millones de judíos. Y encontré un chino, Mao Zedong. Entre 50 y 78 millones de chinos mató este hombre. Yo no encuentro referencias necesariamente en énfasis de la Biblia con esto así. Pero se hace referencia y énfasis aquí del castigo fuerte de los falsos maestros. Y pensé por qué. Pónganse a pensar en la gente que sigue enseñanzas falsas como los mormones. En el año 2014 había unos casi 16 millones de mormones. Si mueren estando en esa religión se van al infierno. Pero aún peor, y esto fue lo que este hombre no pudo responder a Bernie Sanders, porque Bernie Sanders estaba sorprendido. ¿Tú me vas a decir que si esta gente, los musulmanes, no creen en Cristo, se van a perder? Él estaba maravillado. Eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia es exclusiva. Entonces yo estaba pensando, imagínense este Mahoma, o ¿cómo se llama el profeta de los musulmanes? Mahoma, ¿qué sé? Mohamed. Se entiende que hay ahora unos 1.5 billones de musulmanes. ¿Quién mata o mató a más personas? ¿Un dictador de estos que mata menos de 100 millones? ¿O uno de esos que mata 1.5 mil millones de personas? Un falso maestro es mucho más peligroso. Mucho más peligroso. Dice que para ellos está reservado para siempre, está guardada como una herencia. Dice la oscuridad de las tinieblas, y eso es para siempre. Y yo quiero concluir con una exhortación también a los que están aquí, que no son falsos maestros, ni siquiera son maestros. Pero comparando lo que les espera a los farsantes, a los falsos maestros, ¿cómo presenta la Biblia también a las personas que se exponen a la palabra mes por mes, año por año, y no hacen caso? Y posiblemente en nuestra congregación, en nuestro ministerio, vienen personas que están aquí y vienen constantemente y ni siquiera son salvas. Y están jugando con Dios. Yo quiero una exhortación para estas personas. Jesús mandó en una ocasión a los 12 discípulos a predicar. Miren cómo Jesús les dijo sobre estas personas. Mateo capítulo 10, 14 y 15 dice: y si alguno no os recibe donde ustedes vayan a predicar, ni oyere vuestras palabras, ¿qué ustedes deben hacer? Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Dice el versículo 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Tú sabes quién va a recibir mayor condenación? Los que se sientan en los bancos de la iglesia, escuchan la palabra de Dios semana por semana y no hacen caso. Eso es terrible. Eso es lo que dice aquí. Si tú eres uno de esos supuestos cristianos carnales, que eso no existe en la Escritura, que tú estás aquí y tú vives como tú quieras de lunes a sábado, y aquí vienes, y supuestamente eres evangélico, que yo creí hace 15 años, y hasta me bauticé, y tu vida no respalda eso, prepárate. Dice aquí, Lucas capítulo 10, en esta ocasión Jesús manda 70 discípulos, y los manda a predicar de 2 en 2. Lucas capítulo 10, 10 al 12 dice... Es un versículo parecido, es la misma instrucción, pero son otros enviados. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, salid. Dice, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Dice, pero esto sabed,
que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Qué les digo a ustedes? Los que predicamos aquí queremos tener nuestras manos limpias de la sangre de ninguno de ustedes. Queremos asegurarnos que le predicamos a ustedes todo el consejo de la palabra de Dios. Y que aquel día, si usted se pierde, no pueda alegar, nunca me explicaron eso. En esa iglesia donde yo iba me decían que yo podía vivir mi vida como yo era y que no era necesario que yo cambiara. Esto no es lo que usted va a escuchar desde este púlpito. Que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el Día de los Padres, gracias por cada padre que está aquí. Te pido que tú les des ánimo el día de hoy para refrescar sus fuerzas, sus perspectivas, para poder seguir siendo un padre que te glorifique a ti, pueda guiar a sus hijos y aún ser de guía, de ejemplo para su esposa también. Gracias te damos por la palabra en esta mañana. Rogamos que tú la apliques a cada uno de nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.